Hola, ¿qué hace? Soy Eric, y hoy les traigo el capítulo 6 de Hijo de una Deidad. También le doy gracias a AnimeBot02 por dejarme subir la historia. Link del fanfic en la descripción. Comencemos. 6. El excéntrico equipo Anabi. Y recuerden, Naruto y sus personajes son propiedad de Kishimoto Sensei. Comenzamos. Kurenai sudaba copiosamente mientras se movía en su cama. Lao Hiroha tenía una terrible pesadilla y, como ocurría con su sensei, no despertaba por más que trataba de hacerlo. Kurenai se veía a sí misma al lado de su novio Asuma tomados de la mano en una banca de tantas en el mirador de los Hokage. El hijo de Hiruzen le pedía matrimonio a una muy emocionada Yui que aceptaba entre lágrimas de felicidad. De pronto una criatura surgida de la sombra de Kurenai tomó a la mujer y le dio un beso en los labios pese a la resistencia de la prometida y tras 6 angustiantes segundos la criatura, Darkrai, le soltó. La mujer sintió dolor en su cabeza, piernas y abdomen bajo, era tan terrible el dolor que creyó que moriría de un momento a otro. No supo cuándo ocurrió pero al ceder de súbito el sufrimiento físico, comenzó el otro. Asuma vio asqueado a su mujer y le lanzó varios kunai que ella bloqueó con sus patas. Sí, ella se había transformado en una aracne que aunque seguía siendo muy hermosa su parte humana, causó repulsión en Asuma. «Aléjate de mí, monstruo», exclamó con asco y odio su prometido. «Cariño, no me hables así», decía llorando la sensei del equipo 8, «la culpa la tuvo ese ser, no elegí esto». Asuma por respuesta se lanzó a atacar a la Yui que se lanzó a correr. Anko, Ana, sus alumnos y su sensei se unieron a su persecución lanzándole toda clase de injurias. «Por favor, no tengo la culpa de esto», decía en su llanto inconsolable Kurenai. Tampoco Naruto tenía la culpa de que su padre encerrase al Kyuubi en su interior. Oyó una voz y al ver de dónde provenía, el ser iba al lado de ella, y aún así, le odiabas con todo tu ser, mujer hipócrita. Espero que disfrutes tu nueva apariencia. Jajajajaja. Kurenai despertó con las carcajadas retumbando en su oído y lágrimas saliendo de sus hermosos ojos. País de la Ola. Disculpe, ¿podría decirnos dónde podría hallar un transporte hacia el País del Sol? Preguntó Asuma a Robin que veía a sus visitantes analíticamente. No hay un transporte, si bien somos vecinos cercanos, no supimos que ese país estaba habitado hasta hace 15 días, así que no hay transporte aún, que nos conecte con ellos. Vámonos cariño, no quiero que nos vean con esta chusma, dijo Robin con veneno en la voz. ¿Qué le pasa a todos en esta maldita isla?, preguntó Asami ya harta por la actitud hostil de todos los ciudadanos de Saitama hacia ellos. Desde su arribo las cosas andaban mal, el dueño, un transporte originario del País de las Olas, les explicó que no había transporte hacia el País del Sol, que quizá encontrarán uno si iban al de las Olas. Al llegar a Saitama, fueron a un puesto de ramen de donde les echaron con lujo de violencia y lo mismo ocurrió en todo lugar donde quisieron comer. Tampoco les fue bien pidiendo indicaciones, sin excepción alguna toda persona que trataban de interrogar les hablaba muy descortés y les ignoraba de fea manera. ¿Son de Konoha correcto?, preguntó Zoro viendo con asco a la comitiva. Así es, dijo Asuma. Esa es la razón, contestó Robin. Tazuna-san es muy querido al igual que su familia en este país, lo que su estúpida aldea le hizo es una afrenta a todos los habitantes de este lugar. Pues exageraba, dijo Asami molesta, supuestamente según un informe que me dio el Hokage este país estaba en la miseria y eso no se nota y luego, está el puente. Nos dijo que ni los cimientos existían y lo usamos para llegar a este sitio. Ese puente se hizo en 15 días, sorprendió Zoro a la comitiva, claro está con apoyo de Arcelia-sama y de sus trabajadores y shinobis. Con permiso, mi novia y yo tenemos cosas que hacer. Los cuidadores del orfanato dejaron atrás a los shinobi que veían a Asami de fea forma. Gracias por todo, decía sarcástica Ino, puedes tachar el ganarte el desprecio de un país de tu lista de cosas por hacer antes de morir. Muy graciosa, marrana, contestó altiva la pelirroja. Tomate sintético, contraatacó Ino, pues era muy conocido que la hija de Kusina se tenía el cabello rubio a rojo para parecerse a su madre a quien admiraba. Te voy a... Ya basta, explotó al fin Asuma, con sus pleitos no vamos a llegar a nada, sigamos buscando un transporte y quizás un lugar para hospedarnos. Los shinobi ya sintieron y se enfilaron nuevamente al puerto esta vez, con la intención de buscar un barco o bote que pudieran rentar para poder llegar a su destino.
Anko dormía en su cama apacible, algo que jamás creyó volver a hacer. Al principio la cruel pesadilla que tenía de forma constante la comenzaba a atormentar, pero las cosas cambiaron de golpe. La kunoichi soñaba con el día en el que el Sannin Orochimaru le marcó, justo cuando el Sannin le iba a clavar los colmillos, una poderosa onda de choque lo mandó a estrellarse a una pared, que atravesó por la fuerza del impacto, y lo mismo hizo con 6 paredes más. La pelipúrpura vio ante ella a una muy hermosa criatura, Arceus, que irradiaba un enorme poder que lejos de intimidarse, le confortaba. Anko Mitarashi, la bondad de tu corazón es tu principal defecto y virtud al mismo tiempo, le habló el ser a la invoca serpiente, tú fuiste de las pocas personas que vieron la injusticia en un acto atroz, entiendo y respeto tu razón para con palabras no mostrar ese disgusto, pero tus acciones, eso te ha hecho ganarte una recompensa. El resto del sueño de la pelipúrpura fue placentero, desde que su sensei le marcó, la Chocolate no había tenido una sola noche de sueño placentera hasta ahora, no sabía Anko que cuidar a Naruto de niño con amor y ternura en las ocasiones que Yugao no podía hacerlo, sería la clave para ganar su libertad. La comitiva de Konoha no pudo dormir. En las 3 posadas existentes en Saitama, les negaron una habitación pese a que Asuma incluso ofreció pagar el triple por ella. Tuvieron que dormir a la intemperie donde el calor sofocante del lugar, los insectos y todo lo demás, sumado a que 6 veces los echó un guardabosques por dormir en sitios prohibidos, les hizo pasar a los genin la peor noche de su vida. Y el transporte no fue mejor. Solo pudieron rentar un bote de remos, que les salió a precio de paseo turístico en un barco de lujo, sin duda alguna que todo Saitama se había unido a la tarea de hacer su estancia miserable. A como pudo el grupo llegó sumamente fatigado, tras remar 7 horas en un viaje que una goleta hace en 2 horas, a las costas amuralladas del País del Sol, el grupo amarró en el muelle el bote y se dirigió a la aduana del lugar. En el sitio había comerciantes mayoritariamente de naciones sin aldeas shinobi o con aldeas pequeñas. Cuando fue su turno en la fila, el guardia llamó a un cuerpo ambú que tomó bajo custodia a los shinobi, con todo y los reclamos de Asami e Ino. Los llevaron a una sala de interrogatorio donde solo esperaron 10 minutos, un hombre entró en el sitio y se sentó en la silla más cercana y tras suspirar cansado preguntó: ¿motivo de su visita? ¿Bajo qué cargos nos tiene presos?, preguntó Asuma nervioso. ¿Motivo de su visita?, insistió el hombre tranquilamente. Venimos a tratar de establecer una alianza entre nuestras aldeas mediante un tratado de paz, expresó Asuma. ¿Paz?, expresó divertido el hombre, hasta donde recuerdo no les hemos atacado. Por otra parte, tomando en cuenta cómo están Suna, Kusa y Oshi, sus aliadas, no son muy buenos manteniendo sus compromisos. Asuma sabía que eso era verdad, no totalmente pero era verdad. Esas aldeas shinobi, en su mayoría aldeas menores dentro de su propio país, estaban empezando a entrar a un círculo vicioso de decadencia y Konoha no había hecho nada por impedirlo. Esa es una dura acusación, se defendió Asuma, es muy dura su postura sobre la situación de mi aldea y sus aliados. El hombre sacó un diccionario de su chaleco táctico y leyó: alianza, acuerdo, convenio o pacto entre 2 o más individuos o naciones con el fin de lograr objetivos e intereses comunes. Al terminar de leer guardó su diccionario y continuó: Kusa está en su país y está en decadencia esa aldea y claro está, la gran ayuda que brindaron al país del remolino cuando Kiri, Iwa, Kumo y Suna se aliaron para destruir ese país. ¿Qué ganamos con tener a semejantes aliados? Los genin oían atentos e incrédulos sobre esa situación. Konoha, como toda sociedad autoritaria, escribía la historia en base a sus intereses. Pocos sabían los genin que su amada aldea, que se jactaba de ser promotora de la paz y la concordia entre las demás naciones, en realidad hablaba de dientes para afuera. Asuma fue acorralado y lo sabía, el hombre llevaba la discusión ganada, pero aún así había un punto en el que él tenía razón y no iba a ceder terreno. ¿Ahora puede decirme bajo qué cargo estamos detenidos?, volvió a preguntar Asuma a su interrogador. Bajo ninguno, dijo ofendido el hombre, muchos tratan de espiar nuestro país para ver qué secretos pueden robar, así que solo queríamos ver sus intenciones. Por cierto, pasaron la prueba. Asuma y sus acompañantes respiraron aliviados, pero, aún así, no van a poner sus asquerosos pies en esta aldea. Pero dijo que... Dije que pasaron la prueba de no ser espías como la basura de Ambú con máscaras lisas y el Kajine en ellas, mencionó mirando severamente al Sarutobi, no que podrían ver a nuestro Uzukage o a alguien más. Además, antes que diga algo, soy uno de los príncipes de esta nación y tengo autoridad para echarlos, así que exigir a alguien de rango mayor no sirve en estos casos. El príncipe se levantó de su asiento y miró atentamente a cada miembro del grupo, terminando su recorrido en la Uzumaki, que se sentía muy intimidada por el sujeto.
Dos Anbu aparecieron en la sala sin que los de Konoha supieran cómo y les hicieron el ademán de seguirles. Una última cosa, mencionó el príncipe antes de que sacaran a sus invitados, los papeles que venía a entregar por favor. Asuma le dio el sobre con los documentos, entre ellos una invitación a realizar los exámenes Chunin en Konoha. Ese fue el único documento que tomó de la buena cantidad de papeles que Asuma llevaba con él. Dentro de media hora los quiero de camino a irse o van a tener un bello tour por nuestra prisión, amenazó el príncipe a los visitantes. Me dio asco tratar con ustedes. Los Anbu escoltaron a trompicones a Ino y a Asami junto a Shino y Asuma, que se quedó con muchas preguntas en la cabeza. Lo único que le alegraba un poco era que al menos, aparentemente considerarían ir por los exámenes y quizás si lo hacían, podrían hacer que el país cambiara su actitud hostil hacia ellos. De tal palo tal astilla, vaya que Asuma pecaba de inocente. Para variar las cosas, Kushina tenía una pesadilla horripilante mucho peor a las anteriores. Soñaba con tres seres, Dialga, Palkia y Regigigas, que estaban atacando Konoha. Los aldeanos huían despavoridos mientras los shinobis impotentes trataban sin éxito alguno de detenerlos. De pronto oyó un escalofriante grito y al ver la fuente de él, se quedó helada. Naruto había acorralado a Asami y le sostenía del cabello, mientras su hermana de rodillas lloraba impotente, mientras el Uzuki sostenía un tanto en el cuello de su hermana. Hijo, por favor detente, lloraba Kushina mientras corría a tratar de impedir esa tragedia, pero por más que corría no se acercaba un solo milímetro a su familia. De pronto, esbozando una siniestra sonrisa, Naruto degolló a Asami, que cayó en el charco de su propia sangre con una mirada de odio dirigida a su madre. Las criaturas se lanzaron hacia Naruto y humildemente se postraron ante él y una de ellas le preguntó por su veredicto. «Mátenlos», exclamó furioso. «No quiero que sobreviva nadie y destruyan este pestilente sitio hasta sus cimientos». Las criaturas con rostros sonrieron de forma espeluznante y se lanzaron nuevamente al ataque. Una de ellas devoró a Kurenai, que impotente trató de defenderse, otra de ellas desmembró cruelmente a Ana y una más aplastaba sin compasión a los niños, que lloraban asustados ante su fin. Naruto contemplaba complacido todo y fue donde reparó que su hijo estaba acompañado de dos entidades. A una no podía verle el rostro, pero irradiaba el más terrible poder que alguna vez haya sentido. La otra era la sucubo, que miraba burlona a la Uzumaki. «Mira, contempla este hermoso paisaje, deleítate con los gritos de agonía de los habitantes de este agujero», decía burlón a la demonio. «Recuerda que esto es tu culpa, todo por despreciar a tan maravillosa persona», decía ahora abrazado a Naruto de manera muy dulce y tierna. «Este futuro lo desencadenaste tú. Observa el fruto del odio que tú y esa hipócrita aldea sembraron desde el nacimiento del chico». Kushina despertó muy pálida y llorando. Al reponerse un poco, volteó a ver a una lívida Shirona que se estremecía ante tan ominoso sueño. «Ani. Amiga, estás peor de lo que suponía». Con el Hokage, Asuma contó ante la asociación Jounin todo lo relacionado a su viaje a Uzu. Contó desde su sorpresa al ver al puente del que hablaba Kakashi terminado a solo 20 días de su construcción, así como el enorme desprecio de todo el país hacia ellos y de su patente hostilidad. También narró el incidente con su arribo y su careo con uno de los príncipes del país del sol. Aunque nunca le dijo su nombre, sacó varias conclusiones sobre y otras en el viaje que sacó de retazos de conversaciones que oyó. Por principio, como supuso su padre, las olas rompió su relación comercial con Konoha. Uzu estaba a menos horas en bote, por lo que la relación entre su aldea y el país era lógica dada su ubicación geográfica. Lo que desconcertó al líder de facto del clan Sarutobi fue el hecho de que parecía ser que más de un noble del país del sol tuviera instrucción shinobi. En su estancia hablaban de un príncipe genin muy guapo y fuerte, y el príncipe que les interrogó era un Jounin, así que había confirmados dos miembros de esa familia real con capacidad de defenderse a sí mismos. ¿Y qué hay de los acuerdos?, preguntó Shikaku a su par. «Me regreso todo, solo se llevó la invitación para participar en los exámenes Chunin». «Bueno, eso es un avance», opinó Inoichi Yamanaka. «Dado el desprecio que han manifestado, uno pensaría que incluso rechazarían venir». «No, eso no lo harían», apuntó Shibuya Burame. «Si pretenden ser tomados muy en serio, vendrán a mostrar el nivel de sus fuerzas shinobi. Además, está el hecho de que no se pueden encerrar por siempre en esa isla». El pragmático líder de clan tenía razón. Más que por cortesía, ese papel lo recibieron por interés, pero al menos, cabía la posibilidad de forjar a futuro una relación. «Si saben de lo de mi hijo, quizás sepan que fue de él», intervino Kushina. «Quisiera volver a ir solo con Mikoto Itsume. Dudo que a una verdadera y legítima princesa de Uzu le nieguen la entrada. Quizá y lo que la Uzumaki decía fuera verdad, no perdían nada con intentarlo».
En Uzu, la propia asociación Jounin de Uzu estaba reunida. Máximo, Kiyone y los 12 líderes shinobi discutían qué equipos enviarían a Konoha cuando se llevarán a cabo los exámenes Chunin en esa aldea. A diferencia de otras naciones donde los clanes prominentes formaban esas asociaciones, Uzu tenía a sus miembros elite como parte de su asociación. Los 7 mejores Jounin de Uzu llamados los Shichibukai eran miembros del consejo, así como la directora de la academia shinobi, y 4 miembros elegidos a votación por los shinobi de la aldea. Cabe decir que uno de esos 7 shinobi elite de Uzu era la propia Yugao. Lo ideal será dejar que en vez de los 6 mejores shinobi, vayan los 2 mejores equipos, opinaba Sachiko Ozora, la más joven del grupo elite, independiente al hecho que los 6 mejores shinobi son amigos. Estoy convencida que 2 de esos 6 tendrán un mejor desempeño con sus compañeros de equipo. Sachiko tiene razón, segundo Lance, Dragonite, esa es la base de cómo funciona nuestra sociedad, los lazos, hacerlo de otra forma nos pondría al nivel de los estúpidos humanos. Sin ofender, dijo lo último viendo apenado a Yugao. Segundo a mis compañeros, opinó la aludida involuntariamente, ¿qué equipos irían? Eso es más que obvio, dijo Lorelei mostrando los informes de los equipos, es más que lógico que los equipos que tienen a un Shichibukai como sensei son los más capacitados. O sea que irán los equipos Torchic y Blaziken, corroboró involuntariamente la tercer miembro de los Shinobi Elite, el problema será Naruto-sama. ¿Aún tiene ataques de ansiedad? Preguntó Máximo visiblemente preocupado. El último fue hace 6 semanas en Ciudad Azulejo, la camarera que nos atendió se parecía en el color de cabello a Kusina Uzumaki, contó la pelipúrpura, entre Diana y yo tuvimos que calmarlo. Entonces quizás sea mejor enviar al equipo Kilaba en lugar del equipo Torchic, sugirió Aníbal, Machamp, miembro de los Shichibukai. No, Naruto-sama debe de ir a enfrentar a su pasado, señaló Máximo, protegerle de esa manera saldrá contraproducente para él. Hubo un silencio en el que los miembros del consejo meditaron las palabras de Tsukage. Al final, como siempre Máximo tenía razón por lo que pasaron a otro asunto relacionado a su visita. Furu dormía en su habitación en el Palacio Imperial, la peli verde no recordaba haber comido tanto en su vida o haber sido tratada con tanto respeto sincero, si hace 24 horas, le hubieran dicho que viviría de forma lujosa y sin miedo a que le trataran como monstruo, se hubiera reído en la cara de esa persona. Soñaba con lo vivido en Taki, deseando que al despertar lo hiciera en esa mullida cama y no en su futón viejo en ese agujero que le dieron para vivir los miembros del consejo de la aldea. Un Taki. Prepárense para los problemas, dijo irrumpiendo en la plaza principal de Taki una mujer que usaba una túnica blanca y una máscara negra. Más vale que teman, continuó un joven con la misma vestimenta. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta la puerta de Alcalá, Mirara. Epsilon. Omicron. El equipo Hanabi viajando a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora, oh. Una payasada más y que Castro, llegó un segundo integrante varón de tan exótico equipo. Robo, no tiene sentido del humor, se defendió el joven. La gente tenía una cómica gota de sudor, pensaron que quizá esa gente escapó de algún sanatorio mental y lo reforzaron con su petición. Como sea, restó importancia a la joven, entreguenos a la Jinchuriki del Nanabi, nos iremos con ella y no mataremos a nadie. Los shinobi civiles estallaron en carcajadas, sí, definitivamente esos tipos salieron de algún hospital psiquiátrico. Estilo de tierra, fisura, dijo dando un pisotón al suelo uno de los sujetos, siendo tan poderoso que ocasionó un fuerte sismo, el temblor fue muy fuerte y derribó a la tercera parte de las construcciones de Taki y dañó una buena parte de las que siguieron de pie. Hablamos en serio, amenazó otro de los miembros del equipo, estilo de aire, aéreo chorro, y lanzó una poderosa corriente de aire tan compacto que parecía líquido, todo lo que el chorro tocaba se desintegraba en segundos. Edificios y shinobi eran desintegrados o destruidos al paso de tan brutal ataque. Ya verán malditos, exclamaron decenas de Jounin que rodearon al grupo de desconocidos. Jutsu de colaboración, marea de fuego. Un anillo de fuego rodeó al equipo Hanabi que se mantenía sereno, uno de sus integrantes, la chica, solo hizo un gesto con su mano y una fuerza invisible desapareció a la poderosa llama, asustando a los shinobi que trataron de matarlos.
¿La materia no se crea ni se destruye? Sonrió sombríamente bajo su máscara, solo se transforma o se mueve a otro sitio. De súbito los shinobi sintieron mucho calor y antes de saber cómo, la llama que lanzaron les impactó a quemarropa y por la espalda matando a la mayoría de los Jounin. El líder de Taki, un joven llamado Shibuki, recibió el informe de daños y vio con mucho horror que solo 3 personas con muy poco esfuerzo habían logrado poner de cabeza a su aldea y peor aún, exigían a su amiga Fur para detenerse. Usaremos el agua del héroe, ordenó Shibuki, así detendremos a esos sujetos. En la plaza o lo que quedaba de ella, el equipo Hanabi sin romper la formación o ceder terreno diezmaban a los shinobi que en vano trataban de detenerlos. ¿Por qué debemos defender a esa estúpida demonio?, preguntó una kunoichi malherida. Démosle a esa demonio a esos sujetos. Varios Jounin salieron de la formación y fueron a la cabaña donde la joven peliverde vivía. Sacaron a Fur de su hogar, si a esa cabaña se le pudiera llamar hogar, y la llevaron arrastrando hacia el equipo Hanabi que veía complacido la escena. Siempre has querido hacer algo para ganarte nuestra admiración, decía un Chunin, mata a esos sujetos y lo tendrás. Es una trampa, clamó Chomei, piensan matarte en cuanto los venzas. Es mi única oportunidad de ser querida, decía Fur mientras avanzaba decidida a encarar a los shinobi enemigos. Ahora verán de lo que soy capaz. El pensamiento de todos era simple, o Fu los mataba o la mataban a ella, igual en algo intermedio. Que se debilitaran mutuamente les servía porque así podrían detener la amenaza y deshacerse de Fu. Pero no contaban con las intenciones del equipo Hanabi. En cuanto la Jinchuriki estuvo cerca de ellos, los 3 integrantes del equipo se inclinaron respetuosamente ante Fu y estando en una reverencia humilde se pusieron a su servicio. Lady Fu, Lady Chomei, vuestra madre nos ha pedido que les llevemos a casa, dijo cortés y humilde Epsilon, les pido que confíen en nosotros, no somos enemigos. Mocosa, dicen la verdad, dijo sorprendida la Biju, no solo no mienten, puedo sentir un gran poder emanando de ellos, podrían obligarte a ir con ellos pero te piden que les acompañes, así que sus intenciones son pacíficas. Al menos con nosotras. ¿Quién es Chomei?, quiso saber la peliverde. Es el nombre del Nanabi. Uno de tus hermanos y su Biju ya viven con nosotros, él nos dio el nombre de la tuya. Menos charla y más pelea, estúpida, exclamó la kunoichi muy enojada, hazlo y te dejaremos de molestar. La kunoichi se quedó callada y su cabeza cayó de su cuerpo, Epsilon con aire afilado le arrancó, por insultar a Fu, la cabeza. Shibuki y 6 shinobi llegaron con los efectos del agua del héroe, Omicron mentalmente le dijo a sus hermanos que por los recuerdos de la ojinaranja, el recién llegado era el único que la trataba bien, así que a ese era el único que no podían ni herir, ni matar. Los shinobi atacaron al equipo que no rompió formación, rodearon a Furu y se prepararon para repeler el ataque. Un Jounin con una Naginata trató de partir en 2 a Ro, pero este detuvo como si nada al arma asustando a todos. Se suponía que habían aumentado 10 veces su fuerza y aún así, aparentemente los invasores les seguían aventajando. Epsilon con las manos desnudas atravesó el esternón de un hombre rubio y le sacó el corazón. Para horror de todos, la mujer se subió un poco la máscara y le dio un mordisco al corazón antes de escupirlo por decir que estaba podrido, tras lo cual estalló en sonoras carcajadas. Omicron desmembró con fuerza bruta a una kunoichi, le arrancó con un golpe de karate el brazo derecho a la altura del codo. Ro de una patada le arrancó la cabeza a otro hombre teniendo cuidado de evitar a Shibuki, que aunque atacaba a matar, el equipo Hanabi se mantenía en su plan de no dañarlo a él, porque a los demás los asesinaban con lujo de saña y violencia. De los 200 Jounin que al principio lucharon con ellos, 6 de ellos tras haber bebido el agua del héroe, solo quedaban 45, Shibuki incluido, todos boqueaban tratando de respirar y aún así, no estuvieron ni cerca de lastimar a los invasores. Shibuki vio que Furu estuvo en trance, Chomei convenció a su Jinchuriki de ir con ellos, nuevamente Epsilon se postró ante ella y le hizo una pregunta. ¿Salvación o castigo?, preguntó la Pokémon, ¿arrasamos esta aldea o la dejamos en paz? La joven reflexionó unos instantes asustando a todos los shinobi, pues sabían que todo el maltrato que le hacían lo iban a pagar justo ahora y vaya que no se equivocaron. Destruyan el lugar, dijo sombríamente Fu, pero por favor no dañen a Shibuki. El aludido desapareció, en un destello naranja. Epsilon le dijo que le teletransportó a un lugar seguro. A continuación en la misma formación, los 3 enviados del equipo Ababi lanzaron un hiperrayo que destruyó casi todo en un área de varios kilómetros a la redonda, matando a 2/3 partes de la aldea y destruyendo al 80% de esta. Hora de irnos, señaló Ro, sujétense a mí. Así lo hicieron todos, desapareciendo instantes después.
En Konoha, Hiruzen leía el informe de su pupilo sobre la destrucción de Taki y la desaparición del Nanabi. El Hokage veía alarmado que una de esas peligrosas organizaciones ya se había movilizado y no dudaba en hacer lo que fuese con tal de obtener la victoria. Aparentemente eran muy poderosos, pues aun cuando la aldea recurrió a su valioso recurso del agua del héroe, fueron incapaces de detenerlos. Espero que cuando llegue el momento, seamos capaces de vencerlos, pensaba algo intimidado Hiruzen. Naruto, espero que no hayas caído en sus manos. Uzu. Entonces enviaremos a Ash y a Kyoko como respaldo, dijo repasando el plan máximo. 3 Shichibuka y una legendaria son protección suficiente para los muchachos. En cualquier caso, observó Lorelei, el escuadrón Rotom nos dirá si necesitan más apoyo. No tienen nada de qué preocuparse. Y era verdad, los únicos miembros de Uzu que seguían teniendo su forma Pokémon eran los espías del escuadrón Rotom, quienes estaban infiltrados en aparatos eléctricos en todas las naciones y aldeas Shinobi. Gracias a ellos y a su sentido de omnisciencia era que Arcelia sabía de varias cosas que otras aldeas ignoraban, entre ellas que Salamandra Anzo estaba muerto, las alianzas de Nei Orochimaru, el control sobre Yagura de parte de Obito o que Zetsu les estaba viendo la cara a todos sus aliados. Arcelia-sama confía plenamente en nosotros, no le decepcionaremos, acotó Yugao dando implícitamente por terminada la reunión. Tsume se estaba preparando para ir con sus antiguas compañeras de equipo a Uzu. La matriarca Inuzuka estaba preocupada por su hija Ana, la ex alumna de su amiga Uzumaki. Hacía días que no dormía nada bien y a causa de sus pesadillas, comenzaba a desarrollar una inexplicable fobia hacia los animales en general. Pero no era la única, Kurenai le estaba agarrando fobia a los bichos y comenzaba a padecer al igual que Kusina de un terrible caso de insomnio. Si fuera más suspicaz quizás hubiera también hilado el comportamiento de sus conocidas al hecho de que quien sí padecía de antes esos padecimientos, Anko Mitarashi, sin razón aparente se estaba curando de ello.